Episodio 1. El llanto del placer. Nadie en el pueblo de San Damián había escuchado un sonido así. Era medianoche y el padre Gabriel, solo en la iglesia, creyó que el viento jugaba con las vidrieras. Pero pronto entendió que aquel sonido no venía del viento, sino de algo vivo. Un lamento, no de dolor, sino de un gozo contenido, profundo, casi pecaminoso. Un gemido celestial. El sacerdote se quedó inmóvil, sosteniendo el rosario entre los dedos temblorosos. La voz provenía del altar mayor, justo detrás del crucifijo. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz quebrada. El eco respondió con un suspiro. Luego una frase que heló el aire. Dios me castigó con el placer, y ahora lloro por él. Gabriel avanzó con pasos torpes. El suelo de mármol reflejaba una luz suave, dorada, que no venía de ninguna vela. Y allí, entre las sombras del altar, vio algo imposible. Un ser alado, desnudo hasta la pureza, arrodillado, con las alas manchadas de lágrimas que caían como gotas de luz. Su rostro era de una belleza insoportable. Pero sus ojos brillaban con un deseo que ningún ángel debería conocer. «¿Eres tú, un demonio?», susurró el sacerdote. El ser alzó la cabeza y su voz era una melodía hecha de llanto y placer. «No. Soy el castigo de Dios». «¿Por qué lloras?». El ángel sonrió con tristeza. «Porque cada lágrima mía es un pecado que nace en la tierra. Lloro cuando los hombres tocan, besan, desean. Lloro cuando el placer los acerca más al infierno que al cielo». El silencio llenó la iglesia. Gabriel sintió una punzada en el pecho, un calor extraño que subía por su garganta. Intentó rezar, pero las palabras se ahogaban en su boca. El ángel se levantó lentamente y sus alas se abrieron, inmensas, luminosas. Una pluma cayó sobre el hombro del sacerdote. Y en el instante en que la tocó, sintió algo que jamás había sentido en toda su vida. No era fe. No era miedo. Era placer. Sus rodillas cedieron, y el crucifijo del altar comenzó a gotear un líquido espeso, como si el mismo Cristo llorara junto al ángel. El sonido volvió, un gemido, un suspiro que llenó el templo. Y entonces comprendió. Dios no siempre castiga con dolor. A veces castiga con placer. Y ese castigo puede ser eterno. Episodio 2. La carne del cielo. El padre Gabriel no durmió aquella noche. El aroma del incienso seguía flotando en el aire, mezclado con algo más, un perfume desconocido, dulce, casi carnal. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el tacto de aquella pluma sobre su piel. Ardía como una oración prohibida. Al amanecer, regresó al altar. Quería convencerse de que lo que había visto era un delirio, una visión causada por el ayuno y la culpa. Pero el suelo aún brillaba con restos de luz. Y sobre los escalones del púlpito encontró una huella, de pie desnudo, marcada con lágrimas que parecían oro derretido. «No eres una ilusión», susurró. «Eres real». Entonces la voz volvió suave e envolvente como si saliera del aire mismo. «Yo existo donde la fe y el deseo se tocan». Gabriel alzó la vista, y el ángel estaba allí. No descendió del cielo, emergió de la penumbra. Sus alas se movían despacio, goteando luz como si sangraran. Y su piel parecía humana. Pálida, temblorosa, vulnerable. El sacerdote dio un paso hacia él. «¿Por qué te muestras ante mí?». «Porque rezaste por pureza», respondió el ángel. «Y la pureza solo se prueba en el fuego del deseo». Sus palabras eran cuchillos suaves. El ángel extendió la mano, y una pluma cayó, rozando la mejilla de Gabriel. Al tocarlo, su carne reaccionó con un estremecimiento involuntario. Sintió como la fe y el cuerpo se confundían, como su corazón latía con ritmo profano. «Esto es blasfemia», murmuró él.
No es adoración, corrigió el ángel. Dios también creó el placer, pero los hombres lo encerraron en vergüenza. El sacerdote retrocedió, pero una fuerza invisible lo mantuvo cerca. El ángel avanzó y cada paso hacía vibrar el aire. Mírame, dijo. ¿Acaso no ves su obra en mí? Gabriel lo miró, y vio un cuerpo tan perfecto que dolía. Su mente gritaba pecado, pero su alma callaba, rendida. El ángel colocó una mano en su pecho. Tu corazón late por él, pero tus labios tiemblan por mí. La temperatura del templo subió. Las velas se apagaron una a una, como si el aire mismo contuviera la respiración. El contacto duró solo un instante, pero bastó. Cuando el ángel se desvaneció en la luz, Gabriel cayó de rodillas. Su sotana estaba manchada, con lágrimas doradas. Y comprendió con horror y deseo, que el cielo no solo podía hacerse carne, sino también pecado. Episodio 3: Confesión sin absolución. El padre Gabriel entró en el confesionario con las manos temblorosas. No había feligreses esa mañana. Nadie en el pueblo sabía que él buscaba perdón, por un pecado que aún no entendía. El aire olía a incienso viejo y a silencio. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz, y susurró. Bendígame, Padre, porque he pecado. Del otro lado del enrejado, no se oyó respuesta. Solo un leve sonido como el roce de plumas. Gabriel tragó saliva. He sentido deseo. Un fuego que no pertenece a este mundo. He soñado con un ser del cielo, con su piel, su voz, sus lágrimas. Una pausa. Luego la voz que jamás esperaba oír. No fue un sueño, Gabriel. El sacerdote levantó la cabeza bruscamente. Esa voz era inconfundible, el ángel. Su aliento cruzó el enrejado como un soplo de calor. Viniste a confesarme, pero no puedes ocultarte de aquello que Dios te envió. No, yo busco absolución, balbuceó Gabriel. No tentación. El ángel rió suavemente, una risa que dolía y seducía a la vez. ¿Absolución? La pureza no consiste en negar el deseo, sino en entenderlo. Una luz comenzó a filtrarse a través de las rendijas del confesionario. Gabriel cerró los ojos. Entonces, ¿qué eres? Soy lo que Dios no quiso mirar. La madera del confesionario vibró. Las sombras danzaban como lenguas de fuego. El ángel habló, pero su voz ahora sonaba dentro de su mente. Cada vez que los humanos aman, yo siento. Cada vez que desean, yo lloro. Mi llanto se convierte en placer, y mi placer es mi condena. Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus rodillas. Sus dedos buscaron el crucifijo, pero al tocarlo, sintió el calor de una piel viva. El ángel estaba del otro lado, o tal vez dentro de él. El enrejado se disolvió en luz. Entonces lo vio, el rostro del ángel frente al suyo, tan cerca que podía sentir su respiración. Sus labios pronunciaron una oración imposible. Bésame y conocerás lo que ni los santos se atreven a nombrar. Gabriel retrocedió, pero la voz lo envolvió. No temas, sacerdote. El pecado es solo el nombre que los hombres dan al cielo cuando lo tocan. El beso no llegó. Pero la tentación sí. Y en ese momento el padre Gabriel entendió que la confesión no siempre libera. A veces encadena. Desde aquel día, ningún otro sacerdote volvió a usar ese confesionario. Porque dentro de él, aún se escuchaban susurros. Y un llanto suave que no pedía perdón, sino placer. Episodio 4: El eco de los gemidos santos. Las campanas de San Damián ya no marcaban las horas. Desde aquella noche, cuando el ángel habló por última vez en el confesionario, algo había cambiado en el aire. El pueblo dormía inquieto. Y en las madrugadas, cuando el viento soplaba desde el norte, se escuchaba un sonido nuevo.
No eran rezos. Eran suspiros. El eco nacía del campanario como si entre las piedras resonaran los gemidos de un coro invisible. Las mujeres se santiguaban, los hombres en silencio subían la mirada hacia la torre con vergüenza y curiosidad. Decían que el sonido hacía temblar las ventanas. Que al escucharlo el cuerpo se encendía por dentro y la culpa llegaba después, fría y dulce como la miel. El padre Gabriel trataba de negar lo evidente. Rezaba más, ayunaba más, pero las voces del cielo no lo dejaban dormir. A veces, en la penumbra de su habitación, sentía un roce en el cuello, un aliento en el oído. Y una voz que decía: ¿Aún crees que puedes resistirme? Una noche subió al campanario con una lámpara de aceite. El aire olía a cera derretida y a pecado. Cada escalón crujía como si lo llamara por su nombre. Y allí, entre las campanas, lo vio. El ángel, suspendido entre los haces de luna, rodeado de luz líquida, con los ojos cerrados y el pecho desnudo. Su cuerpo temblaba. Y de su boca escapaban los mismos sonidos que el pueblo escuchaba cada noche. Gemidos, dulces, tristes, casi humanos. Gabriel sintió las rodillas fallarle. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz ahogada. El ángel abrió los ojos, que brillaban como espejos de fuego. Escucho las oraciones de los hombres, y me ahogo en sus deseos. El sacerdote quiso huir, pero no pudo. El ángel lo tomó de la mano y lo acercó a su pecho. Cada latido era un trueno, una plegaria, una invitación. Mira lo que soy, Gabriel. Fui creado para observar la pureza, pero me arrodillo ante el placer. El ángel se inclinó hacia él y por un instante el sonido del campanario se confundió con un suspiro humano. Las campanas repicaron solas, vibrando con una fuerza que hizo temblar todo el templo. Abajo en el pueblo, las luces se encendieron una a una. Algunos lloraban. Otros callaban con los labios húmedos y el alma ardiendo. Desde esa noche nadie volvió a rezar igual. Porque los fieles comenzaron a confundir la voz del cielo con la del deseo. Y cada madrugada, cuando el viento traía aquel eco, todos sabían que el ángel lloraba otra vez. No por culpa, sino por placer. Episodio 5: Las lágrimas que queman. El amanecer llegó cubierto de neblina. Las campanas seguían en silencio como si también temieran despertar lo que dormía entre sus muros. El padre Gabriel había pasado la noche entera en oración, arrodillado frente al altar, suplicando al cielo una señal de perdón, o al menos de olvido. Pero el cielo no respondió. Solo el silencio. Y entre el incienso que flotaba en el aire, una presencia invisible comenzó a rodearlo. Una gota cayó sobre su hombro. Era tibia. Cuando la tocó creyó que era agua bendita, pero al extender la mano, vio que brillaba como oro líquido. Y cuando esa lágrima tocó su piel, el fuego empezó. No era fuego que destruye. Era fuego que despierta. Una corriente de placer le recorrió el cuerpo, tan intensa que sintió el alma querer abandonar la carne. Cayó de rodillas jadeando, mientras el sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro. ¿Qué me haces?, susurró temblando. Entonces la voz del ángel resonó dentro de su pecho. Te muestro la forma más pura de sentir a Dios. Gabriel alzó la mirada. El ángel estaba de pie frente a él, desnudo de toda divinidad, con las alas extendidas y los ojos llenos de luz líquida. Cada lágrima que caía de su rostro trazaba un sendero ardiente sobre el suelo. Y el sacerdote, sin poder resistir, estiró la mano hacia una de ellas. El contacto lo hizo gritar. Su piel brilló como si fuera de cera encendida. El placer se mezclaba con el dolor, y el dolor con algo más profundo, una devoción nueva, salvaje, sin nombre. El ángel se inclinó hacia él, acariciando su rostro. No temas, Gabriel. Las lágrimas no queman, purifican.
¿Purifican o condenan?, preguntó él con voz rota. Ambas cosas. Nadie entra al cielo sin conocer el fuego. El ángel posó la frente contra la suya. Y entonces todo el templo comenzó a vibrar. Las velas se encendieron solas, el crucifijo lloró una mezcla de sangre y miel. Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía, algo que ya no pertenecía al mundo de los hombres. El ángel lo abrazó y sus alas los envolvieron por completo. En ese instante ya no existía el sacerdote ni el ángel. Solo un cuerpo hecho de luz y sombra, de fe y deseo. Cuando la visión se desvaneció, Gabriel yacía solo frente al altar, exhausto, con el pecho cubierto de marcas doradas que ardían como si fueran besos del cielo. Y comprendió mientras respiraba con dificultad, que aquellas lágrimas no solo lo habían tocado. Lo habían elegido. Episodio 6: La misa del cuerpo. El domingo amaneció con un silencio extraño. El pueblo entero acudió a la iglesia, atraído por un rumor, que el padre Gabriel había visto a un ángel. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sentían una inquietud común, una vibración en la piel, como si el aire mismo esperara un milagro, o una condena. Las campanas sonaron 3 veces. El sacerdote subió al altar con paso lento, el rostro pálido, los ojos vacíos de sueño. Sus manos temblaban al levantar el cáliz. El incienso era espeso, casi visible, y su aroma mezclado con el de la cera formaba una atmósfera pesada, sensual y real. Dominus vobiscum, dijo con voz ronca. Y el eco devolvió algo distinto. Et cum spiritu tuo. Gabriel. La respuesta no vino de los fieles. Vino del aire. Una ráfaga de viento recorrió la iglesia y apagó las velas. Cuando la luz regresó, no era dorada, sino carmesí. Entonces lo vio. El ángel estaba detrás del altar, de pie, rodeado de un resplandor líquido. Sus alas, abiertas de par en par, destilaban gotas de luz que caían sobre el mantel sagrado. Cada gota tocaba el cáliz, y el vino dentro de él empezó a hervir, a espesar, a transformarse. Los fieles miraban hipnotizados. El pan sobre la patena se volvió carne viva, palpitante. El vino se tornó sangre que respiraba. Y una voz profunda, mezcla de canto y gemido, llenó el templo. Este es mi cuerpo, pero no el que adoráis. El padre Gabriel dejó caer la hostia. El suelo se iluminó bajo sus pies. El ángel avanzó y con cada paso, el aire se hacía más denso, más caliente. Las imágenes de los santos parecían girar la mirada, los ojos de la Virgen lloraban lágrimas doradas. El ángel extendió una mano hacia el sacerdote. Celebra, Gabriel. Que tu misa sea carne. Que tu fe sepa a placer. El pueblo comenzó a murmurar oraciones confusas. Unos se arrodillaban, otros lloraban, algunos reían con histeria. Una mujer gritó que veía al cielo abrirse. Otro hombre cayó al suelo convulsionando con una sonrisa extasiada. Gabriel, dominado por algo más grande que el miedo, tomó el cáliz y lo alzó. El líquido rojo dentro brillaba como un corazón latiendo. Y cuando lo bebió, sintió que todo el universo se derrumbaba dentro de su pecho. El ángel sonrió. Ahora el cielo te pertenece, pero ya no podrás regresar. Las campanas repicaron solas. Y en el eco de su sonido, el pueblo entero cayó de rodillas, entre gritos, lágrimas y placer. Aquella misa no terminó nunca. Porque desde ese día, cada amanecer en San Damián huele a incienso. Y a deseo. Episodio 7: La Virgen que abrió los ojos. El amanecer siguiente trajo una calma falsa. El pueblo de San Damián todavía temblaba después de la misa del cuerpo. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos lo recordaban. En los ojos de los fieles quedaba un brillo que no era fe, era deseo. El padre Gabriel pasó la noche entera frente a la imagen de la Virgen, buscando perdón en su silencio.
La estatua de mármol parecía mirarlo con compasión. Su rostro, sereno, no juzgaba. Gabriel rezó con la voz quebrada. Madre, protégeme de mí mismo, líbrame del fuego que me habita. Pero cuando abrió los ojos, vio algo imposible. Una lágrima dorada descendía por la mejilla de la Virgen. Primero una, luego otra. El mármol frío comenzó a humedecerse, y las lágrimas caían sobre el altar como gotas de miel ardiente. El sacerdote retrocedió, aterrorizado. No, no puede ser. Y entonces la estatua parpadeó. Los ojos de la Virgen se abrieron lentamente. Ya no eran de piedra, sino de luz. Gabriel cayó de rodillas, temblando. Una voz suave, maternal y triste llenó el templo. El cielo ha llorado contigo, hijo mío. Pero tus lágrimas no son de culpa, son de placer. El aire se llenó de un aroma dulce, irresistible. Fuera, las campanas comenzaron a sonar sin manos que las tocaran. Los fieles corrieron hacia la iglesia, alertados por el milagro. Y cuando entraron, la vieron, la Virgen con los ojos abiertos, derramando lágrimas que brillaban como fuego líquido. Una mujer gritó: «Es un signo de salvación». Otro hombre cayó de rodillas, extendiendo la lengua para probar una de las lágrimas que caían al suelo. Al tocarla, su cuerpo se arqueó con un gemido. Sus ojos se pusieron en blanco. Y sonrió. Las lágrimas de la Virgen comenzaron a multiplicarse, cayendo sobre los fieles. Cada una provocaba lo mismo, un estremecimiento, una confesión, un suspiro. Los pecados se decían en voz alta, entre sollozos y placer. Los más castos lloraban. Los más devotos reían. La iglesia entera se transformó en un coro de redención y deseo. El padre Gabriel, horrorizado, intentó detenerlos. «No toquen nada. No lo entienden». Pero el ángel apareció detrás de la estatua, su figura entre la luz dorada, sus alas extendidas sobre todos. «Déjalos, Gabriel. Han esperado siglos para sentir el cielo en la piel». El sacerdote cayó de rodillas, derrotado. Miró a la Virgen una última vez, y ella lo miró de vuelta. En sus labios de piedra apareció una sonrisa. Y en su oído, la voz del ángel susurró: «La fe no ha muerto, Gabriel, solo ha aprendido a gemir». Episodio 8: El beso del destierro. La iglesia de San Damián olía a incienso, y a algo más. Un perfume que no venía de las flores del altar ni del vino sagrado. Era el aroma del cielo corrompido, del deseo disfrazado de oración. Desde aquella madrugada en que la Virgen abrió los ojos, el padre Gabriel ya no volvió a ser el mismo. Cada vez que cerraba los suyos, veía la silueta del ángel brillando detrás de la estatua, como una sombra viva. Y cada noche lo sentía más cerca. Sus pasos sonaban en los pasillos vacíos del templo, sus alas rozaban el aire con un susurro que parecía un llamado. Aquella noche Gabriel se rindió. Encendió una sola vela, se arrodilló frente al altar y murmuró: «Si esto es tentación, entonces déjame caer». El aire se estremeció. La llama de la vela se curvó hacia un costado, como si algo invisible respirara sobre ella. Y allí estaba él. El ángel. No descendió. Simplemente apareció emergiendo de la penumbra como una idea que toma forma. Su rostro era más humano que nunca, pero en sus ojos brillaba el infinito. «¿Por qué rezas si ya me has escuchado dentro de ti?», susurró. «Porque temo perder mi alma». El ángel sonrió con esa tristeza que solo los condenados conocen. «¿Y si perder tu alma fuera la única forma de conocerla?». Se acercó tan cerca que Gabriel pudo sentir el calor de su piel. Las alas lo rodearon lentamente, cerrándolo en un silencio de luz. El corazón del sacerdote golpeaba como una campana. Podía oírlo, sentirlo, y dentro de ese ritmo, un eco suave, otro corazón latiendo junto al suyo.
Dime, Gabriel, murmuró el ángel, ¿qué crees que significa amar a Dios? Dar la vida por Él. Entonces da también tu deseo. Entrégamelo. El ángel levantó su rostro y en un gesto casi humano, lo besó. No fue un beso de carne, sino de esencia. Un choque de mundos, la pureza y la condena, la luz y el cuerpo, el cielo y la tierra. Gabriel vio todo en un instante. El paraíso que había predicado durante años se abrió ante sus ojos, un mar de fuego blanco, un coro de almas llorando placer, una eternidad que dolía y seducía al mismo tiempo. Cuando el beso terminó, el ángel lo sostuvo entre sus brazos. Ahora me perteneces y sin embargo seguirás siendo suyo. El sacerdote lloró no de culpa, sino de comprensión. Porque había probado lo que ningún mortal debía probar, el sabor del cielo, y del destierro. El ángel lo besó una vez más en la frente y dijo: Recuerda, Gabriel. Cada vez que reces, Él me escuchará a través de ti. Y desapareció entre un soplo de luz, dejando al sacerdote solo, con los labios ardiendo y el alma dividida. Aquella noche el viento trajo un sonido nuevo a San Damián. No eran campanas, ni rezos. Eran dos suspiros mezclados en un mismo eco. Episodio 9: El convento de los suspiros. A pocos kilómetros de San Damián, en lo alto de una colina envuelta en niebla, se alzaba el convento de Santa Lucía. Durante años las monjas habían vivido allí en silencio, lejos del pecado del mundo, dedicadas al rezo y al ayuno. Pero desde que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas cada medianoche, el sueño dejó de visitarlas. Sor Isabel fue la primera en sentirlo. Una noche, mientras oraba frente a su crucifijo, el aire cambió. El viento entró por la ventana con un perfume desconocido, dulce, tibio, casi humano. El fuego de la vela titiló, y entonces lo vio. Una figura luminosa, envuelta en alas, con el rostro cubierto de sombra. No temas, dijo la voz. He venido a consolar tu pureza. Sor Isabel intentó rezar, pero su voz se quebró. El ángel se inclinó, tan cerca que su aliento tocó la piel de la monja. Y cuando una lágrima cayó de sus ojos sobre su mano, la carne ardió como si fuera bendecida y maldita a la vez. Al amanecer, las hermanas encontraron a Isabel dormida en el suelo, con una marca luminosa en el pecho, en forma de ala. Nadie entendía lo que pasaba. Pero aquella misma noche otra monja soñó con el mismo ser. Y luego otra. Y otra más. Los sueños eran siempre iguales, el ángel descendía entre una lluvia dorada, los abrazaba, y les susurraba en el oído palabras que ninguna se atrevía a repetir. Al despertar, todas temblaban con el corazón latiendo fuera del compás de la fe. Pronto el convento entero empezó a cambiar. Las paredes respiraban un aroma a miel y mirra. Los rezos se volvían suspiros, los cánticos sonaban como gemidos contenidos. En el refectorio, las velas goteaban luz roja. Y por las noches, desde el claustro, se oían voces suaves, dulces, perdidas entre la culpa y la devoción. La Madre Superiora, alarmada, ordenó ayuno y penitencia. Pero cuando se encerró en su celda para orar, el ángel la estaba esperando. Sus alas se abrían en la oscuridad como un manto. No vine a tentar, sino a recordarles que fueron creadas con alma y con cuerpo. Al día siguiente los habitantes de San Damián vieron una luz salir del convento, tan intensa que parecía amanecer en plena noche. Y entre los muros se escuchaba un canto, un lamento coral que no era de este mundo. Un suspiro eterno compartido por todas. Desde entonces el convento fue conocido como el convento de los suspiros. Nadie volvió a entrar, pero a veces, al caer la tarde, el viento traía consigo su canto. Un canto que no era oración, ni pecado. Era algo intermedio. Era el sonido del cielo respirando a través del deseo. Episodio 10: El placer se hizo carne. La noche en San Damián cayó sin estrellas.
El aire estaba cargado, pesado, como si el cielo contuviera la respiración. El padre Gabriel sabía que algo estaba por suceder. Desde días atrás sentía que la presencia del ángel se desvanecía poco a poco, como si el universo se preparara para una ausencia imposible. Esa madrugada, mientras el viento golpeaba los vitrales del templo, el ángel apareció por última vez entre la luz. Pero no era el mismo. Su cuerpo brillaba menos, su mirada temblaba como la de un hombre a punto de llorar. Sus alas se deshacían en polvo dorado que caía lentamente al suelo. ¿Qué te ocurre?, preguntó Gabriel acercándose. El ángel sonrió con tristeza. He sido testigo del deseo demasiado tiempo. Ya no puedo seguir siendo lo que era. El cielo me ha cerrado sus puertas. ¿Entonces te condenaron? No. Me ofrecieron una elección. Permanecer eterno o convertirme en lo que más anhelé. El sacerdote lo miró sin comprender. ¿Y qué es lo que anhelas? El ángel extendió la mano. Su piel ya no era de luz, sino de carne. Ser humano. Sentir. Amar sin permiso. Un trueno sacudió el templo. Las velas se encendieron todas al mismo tiempo. El cuerpo del ángel comenzó a transformarse ante los ojos de Gabriel. Las plumas caían una a una, convirtiéndose en ceniza luminosa. Su resplandor se apagaba, dejando una piel pálida, imperfecta, hermosa. Y cuando cayó la última pluma, el silencio fue absoluto. Ya no quedaba un ángel. Solo un hombre desnudo, tembloroso, cubierto de lágrimas que ardían como fuego. Gabriel lo sostuvo entre los brazos y sintió un latido. Por primera vez, el corazón de aquel ser tenía ritmo. Era humano. Era mortal. Pero el milagro traía su precio. Las lágrimas del ángel, ahora hombre, seguían cayendo, y donde tocaban, el mármol del suelo se derretía. Una gota cayó sobre la mano de Gabriel, y el placer fue tan intenso que tuvo que soltarlo. El fuego recorría su cuerpo, dulce y cruel al mismo tiempo. Cada lágrima que derrame, matará a quien la toque, y susurró el ángel, jadeando. ¿Por qué, Dios mío? Porque el placer de un ángel es demasiado grande para la carne. El hombre se incorporó lentamente, desnudo bajo la luz de los vitrales. Sus ojos brillaban con deseo y culpa. Ahora soy libre, Gabriel. Pero todo lo que toque conocerá el cielo, y morirá por él. El sacerdote cayó de rodillas, sin poder mirarlo. Sabía que aquella era la consumación del milagro, o del pecado más perfecto. El ángel se inclinó y lo besó en la frente. No me busques más. Desde hoy, el placer camina entre los hombres. Y con un último suspiro, salió del templo. Cada paso que daba dejaba una huella luminosa que ardía un instante, y luego desaparecía. Esa noche las mujeres de San Damián soñaron con un extraño de ojos dorados. Y cada una de ellas despertó con lágrimas calientes sobre la piel. El placer se había hecho carne. Y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Episodio 11. El cuerpo de Dios. El rumor se extendió por toda la región. Un hombre de ojos dorados caminaba entre los pueblos, y su toque hacía llorar de placer y morir de éxtasis. Nadie sabía su nombre, pero lo llamaban el cuerpo de Dios. Algunos decían que era un milagro, otros, que era la peste más hermosa jamás enviada por el cielo. En San Damián, la iglesia de piedra volvió a llenarse. El padre Gabriel, ahora envejecido por las noches sin sueño, veía llegar a las multitudes, enfermos, prostitutas, peregrinos, nobles y mendigos. Todos venían buscando lo mismo. Un instante de contacto con la divinidad encarnada. Una mañana, lo vio. El ángel, o lo que quedaba de él, regresaba. Caminaba descalzo sobre el polvo, cubierto solo por una tela blanca que el viento apenas sostenía. Cada paso que daba dejaba una marca de luz en el suelo.
Los fieles se arrodillaban a su paso, llorando, suplicando, entregando sus cuerpos al éxtasis. El padre Gabriel salió al encuentro. ¿Por qué has vuelto?, preguntó con voz quebrada. El ángel lo miró y su mirada ya no era celestial, era humana, cansada, infinita. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me desean? ¿Y por qué él no responde? Al entrar al templo, el aire cambió. Las cruces temblaron, los vitrales sangraron luz. El ángel avanzó hasta el altar y extendió las manos. De sus palmas comenzaron a caer lágrimas doradas. Los fieles en trance se acercaron a beberlas. Y uno a uno fueron cayendo al suelo, sonriendo con los cuerpos temblando en un silencio místico. «Detente», gritó Gabriel. «Esto no es fe, es locura». El ángel lo miró con compasión. «¿Acaso no es eso la fe, Gabriel? Locura por amor a lo invisible». Entonces levantó el cáliz sagrado que aún quedaba sobre el altar. «Hoy celebramos una nueva misa. No de sangre, sino de carne. No de perdón, sino de entrega». El vino dentro del cáliz comenzó a hervir. Se volvió rojo brillante y un vapor dulce llenó la iglesia. Los fieles en éxtasis comenzaron a desnudarse, a arrodillarse unos frente a otros, a tocarse con devoción. El templo se convirtió en un coro de suspiros y llantos. El placer y la oración se confundían, se fundían, se hacían uno. Gabriel cayó al suelo, llorando. Sabía que ya nada podía detenerlo. El ángel lo alzó con suavidad, lo abrazó y le susurró al oído. «Tú fuiste mi primer creyente. No me condenes ahora». Y mientras el pueblo entero caía bajo el hechizo de lo divino, el sacerdote entendió que el cielo había sido sustituido por algo más profundo, más tangible, más humano. El placer ya no era pecado. Era dogma. Cuando el sol entró por las vidrieras, iluminando los cuerpos caídos, el ángel miró al crucifijo y dijo: «Padre, este es mi evangelio». Y el Cristo de madera por primera vez sonrió. Episodio 12: La caza del placer. El Vaticano no tardó en escuchar los rumores. Un milagro blasfemo en San Damián, donde la gente moría sonriendo, donde los cuerpos se entregaban en nombre de Dios. Los informes hablaban de un hombre con ojos de luz que transformaba la fe en deseo, y el deseo en muerte. La Santa Sede lo llamó el hereje de oro. Y enviaron a su cazador más temido, el inquisidor Rafael de Verona, un hombre sin miedo, sin amor, sin compasión. Su fe era un filo y su misión, clara: encontrar al falso ángel y devolver el orden al cielo. Cuando Rafael llegó a San Damián, el pueblo ya no parecía humano. Los rostros eran pálidos, los labios siempre húmedos, los ojos vacíos de culpa. Las campanas no repicaban por misa, sino por placer. El aire estaba cargado con el perfume de algo que ni los santos ni los demonios podían nombrar. El inquisidor entró en la iglesia con su crucifijo en alto. El padre Gabriel lo recibió arrodillado ante un altar cubierto de cuerpos dormidos. «¿Dónde está?», preguntó Rafael. Gabriel no respondió. Solo señaló hacia el altar mayor. Y allí estaba él. El ángel convertido ya en hombre, sentado en el mismo trono donde antes descansaba el cáliz de Cristo. Sus ojos eran dos soles apagados, su piel, una mezcla de carne y resplandor. Lo rodeaba un silencio tan denso que el inquisidor sintió que su fe se derretía un poco en cada respiración. «¿Eres tú el demonio?», preguntó Rafael. El ángel sonrió. «No. Soy lo que Dios ya no entiende». El inquisidor alzó la cruz y comenzó a recitar el exorcismo. Pero las palabras se torcieron en su boca. El aire se volvió espeso, vibrante y su cuerpo tembló. Sintió un calor subirle por la columna, un latido nuevo en el pecho.
El ángel se levantó avanzando despacio, cada paso una nota de una melodía invisible. No me exorcices, Rafael. Reza conmigo. Calla, impío. Reniego de ti. Entonces reniegas del placer, ¿y qué es el placer sino la forma más pura del amor? El inquisidor quiso responder, pero el ángel ya lo había tocado. Un dedo apenas sobre su mejilla. Y en ese instante toda su disciplina, toda su fe, se quebró como vidrio. Sus rodillas cedieron, sus labios buscaron el aire con desesperación. El contacto fue un incendio, un fuego que no quemaba, pero que lo desnudaba por dentro. Cayó al suelo, llorando y riendo al mismo tiempo. El crucifijo cayó de sus manos y se derritió como cera. El ángel lo miró con ternura infinita. ¿Ves? Nadie puede luchar contra el cielo cuando el cielo decide sentir. Gabriel observaba, mudo, mientras la luz llenaba el templo una vez más. Rafael intentó rezar, pero solo pudo gemir. Y cuando sus ojos se encontraron con los del ángel, comprendió la verdad. No había demonio que expulsar. El demonio era el mismo deseo de pureza que lo había traído hasta allí. Al amanecer, el inquisidor fue hallado muerto frente al altar, con una sonrisa serena y una lágrima dorada en la mejilla. Y sobre su cuerpo, escrita con fuego, una frase que nadie se atrevió a borrar. El placer es mi verdad. Episodio 13. El último sacramento. La iglesia de San Damián había perdido su voz. No quedaban cantos, ni rezos, ni campanas. Solo ecos. El padre Gabriel caminaba entre los bancos vacíos como un fantasma que seguía buscando su tumba. En el altar aún quedaban marcas doradas, rastros de un milagro que ya no sabía si fue divino o maldito. El ángel, aquel que alguna vez había sido luz, no regresaba hacía semanas. Pero su presencia seguía viva en cada grieta del templo, en cada respiración del sacerdote. Gabriel sentía que su cuerpo se marchitaba, y su alma ardía. No sabía si era castigo o nostalgia. Esa noche decidió ofrecer su última misa. Solo él, el altar y una vela encendida. Su voz se quebraba al pronunciar las palabras del rito, pero las decía igual, porque el silencio le dolía más. Y entonces, mientras levantaba el cáliz vacío, una ráfaga de viento apagó la llama. Una luz apareció detrás del crucifijo. Y de ella emergió el ángel. Pero ya no era el mismo ser radiante. Su piel estaba cubierta de grietas de luz, como si se estuviera deshaciendo desde adentro. Sus alas, casi humanas, sangraban un resplandor tenue. «¿Has vuelto?», susurró Gabriel sin levantar la vista. «He venido por ti», respondió el ángel con una voz que parecía cansada, humana. «¿Por mi alma?». «Por tu amor». El sacerdote dejó caer el cáliz. «No me hables de amor. Lo que me diste fue condena». El ángel sonrió con tristeza. «Toda forma de amar es una condena, Gabriel. Incluso la de Dios». Se acercó tocando su rostro con ternura. El contacto le quemó pero no apartó la mano. «Tu fe fue mi caída. Pero también mi salvación. Por eso has sido elegido». El sacerdote lo miró confundido. ¿Elegido para qué? Para ser el último sacramento. La unión entre el cielo y la carne. La ofrenda final. Antes de que pudiera responder, el ángel lo abrazó. Su pecho brilló con un fuego dorado que se expandió por todo el templo. Las estatuas lloraron, los vitrales estallaron en fragmentos de luz. Y entre ellos los cuerpos de ambos comenzaron a fundirse, a volverse una sola existencia. Gabriel gritó, pero el grito fue plegaria. El placer y el dolor se confundieron, y por primera vez, entendió lo que significaba ser tocado por Dios. En el instante final, el ángel le susurró al oído. «Tu amor me devuelve al cielo. Tu cuerpo será mi altar.
Cuando el amanecer llegó, los aldeanos encontraron la iglesia cubierta de luz dorada. En el altar no había cuerpos, solo una figura nueva. Una escultura de mármol, mitad ángel, mitad hombre, abrazados eternamente. Nadie volvió a entrar. Pero al caer la noche los muros respiraban. Y se decía que si uno rezaba lo suficiente, podía oír una voz susurrando desde dentro. Este es mi cuerpo. Este es mi amor. Este es mi final. Episodio 14. Cuando el cielo sangró. El amanecer sobre San Damián nunca volvió a ser claro. El sol se elevó cubierto por una niebla roja, espesa, que parecía respirar. Las campanas, aquellas que antes cantaban el placer de los fieles, ahora callaban. El aire estaba quieto, pero el mundo temblaba. Los aldeanos salieron de sus casas, mirando al cielo. Primero creyeron que era un eclipse. Después vieron la lluvia. No era agua. Eran gotas oscuras, gruesas, tibias. Caían sobre los tejados, las manos, los rostros. Y donde tocaban, la piel ardía como si recordara todos sus pecados. Una mujer gritó: «El cielo sangra». Y el eco de su voz se extendió por el valle como una oración rota. Dentro de la iglesia, el padre Gabriel, o lo que quedaba de él, despertó. Su cuerpo ya no era solo humano, sus venas brillaban con una luz dorada, y su piel tenía el pulso lento de una estatua viva. El altar donde él y el ángel se habían fundido ahora palpitaba como un corazón. De las grietas del mármol brotaba aquella misma sangre del cielo. Entonces escuchó la voz. No era la del ángel, ni la de Dios. Era la voz de lo infinito. La unión fue sellada. Pero el amor ha abierto una herida en el cielo. Gabriel cayó de rodillas, llorando. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia roja que se filtraba por los vitrales rotos. Cada gota que tocaba el suelo se convertía en una chispa de luz. El templo ardía sin fuego, iluminado por su propia culpa. Y de pronto el ángel apareció una vez más. Pero ya no caminaba, caía. Sus alas estaban rotas, su resplandor se apagaba. A su paso el mundo se doblaba. El cielo rugía como un animal herido. He desafiado al Altísimo, dijo con voz débil. Y ahora él sangra por mi amor. Gabriel lo sostuvo entre sus brazos, el mismo abrazo del primer beso. ¿Qué será de nosotros? Nada. Porque ya no hay cielo ni tierra, solo lo que creamos entre ambos. El viento entró al templo con un rugido. Las estatuas se derrumbaron, los vitrales estallaron en 1000 fragmentos rojos. Afuera, la gente lloraba y reía, empapada de la sangre divina. Algunos se arrodillaban, otros danzaban. El placer, la fe y el terror se mezclaban en un solo grito colectivo. El ángel levantó su rostro por última vez. Su piel se volvió transparente y dentro de él brillaban millones de luces diminutas, como almas intentando escapar. Gabriel susurró: «Ámame una vez más, y todo será silencio». El sacerdote lo besó. Y en ese beso, el cielo terminó de romperse. El mundo se cubrió de rojo, las campanas se derritieron, y por un instante, todo fue luz. Cuando el silencio regresó, no quedaba iglesia, ni pueblo, ni cuerpos. Solo una llanura dorada bañada por un río de sangre que aún caía desde las nubes. Y en el centro 2 figuras de piedra entrelazadas, eternas, mirando al firmamento. Dicen que cuando llueve en San Damián, el agua tiene sabor a vino. Y que si cierras los ojos bajo esa lluvia, puedes oír un suspiro. El cielo no murió, solo aprendió a amar. Episodio 15. El Evangelio del placer. El cielo ardió durante 40 días. La sangre que caía desde las nubes se volvió dorada, luego clara, y finalmente desapareció. Donde alguna vez estuvo San Damián, solo quedaba un valle cubierto de silencio y polvo sagrado.
Nada vivía allí, y sin embargo, algo respiraba entre las ruinas. Entre los restos del altar, un viajero solitario encontró una figura de piedra, dos cuerpos fundidos en un abrazo eterno. Uno tenía alas rotas, el otro una cruz en el pecho. El hombre los tocó y el mármol se abrió. Dentro había un libro. Sus páginas no eran de papel, sino de piel translúcida. Las letras brillaban con un resplandor tenue, escritas en una mezcla de sangre y lágrimas doradas. En la primera página, una frase. Este es el evangelio que no se puede predicar. La fe que se siente con el cuerpo. El amor que redime a través del deseo. El viajero leyó y las palabras se movieron como si respiraran. Decían que Dios no había muerto, sino que se había fragmentado entre todos los hombres y mujeres que alguna vez sintieron placer sin culpa. Decían que el cielo no era un lugar, sino un instante. El segundo exacto en que dos almas se reconocen en la carne. A medida que avanzaba en la lectura, el aire alrededor comenzó a arder suavemente. Los árboles secos florecieron. Los ríos olvidados despertaron. Y desde el fondo del valle una melodía se elevó, no era canto, ni rezo. Era un gemido colectivo, antiguo y santo. El libro temblaba en las manos del viajero. Una lágrima cayó sobre la última página, y las letras se encendieron. Benditos los que aman sin miedo. Porque en su abrazo está el templo. Benditos los que desean. Porque en su deseo habita el alma de Dios. El viajero cerró el libro y lo llevó al pecho. Por un instante sintió el mismo fuego que consumió a San Damián. No era dolor. Era revelación. Cuando regresó a su aldea, habló del libro. Y otros lo siguieron. Nadie supo dónde lo escondió, pero las noches comenzaron a cambiar. Los sueños eran más cálidos, las oraciones más lentas, las miradas más humanas. Con el tiempo nacieron templos sin cruces donde el placer y la fe compartían altar. Y en cada uno de ellos se repetía un mismo verso, grabado sobre piedra. Dios no teme al placer. Teme que lo entendamos. Así terminó la historia del ángel que lloró placer. O quizá así comenzó una nueva religión, escrita no con palabras, sino con suspiros. Epílogo: el eco del placer eterno. Nadie recuerda ya el nombre de San Damián. El tiempo borró sus caminos, sus muros, sus campanas. Pero cuando el viento sopla desde el norte, algunos juran escuchar una música que no pertenece al mundo de los vivos. Un sonido tenue, entre gemido y oración. Dicen que es el eco del ángel. Llorando aún, amando aún. El evangelio del placer fue prohibido, perseguido, quemado. Los templos que lo guardaban fueron destruidos, y sus seguidores, silenciados. Pero no se puede destruir lo que vive en la piel. Porque cada mirada que se encuentra sin miedo, cada beso que desafía la culpa, cada suspiro compartido entre fe y deseo, es una página más escrita en aquel libro sagrado. El ángel no volvió a caer. Tampoco subió. Permaneció suspendido entre ambos mundos, como un Dios que decidió quedarse a escuchar el corazón de los hombres. Algunos dicen que se esconde en los cuerpos de los amantes. Que su voz se confunde con los latidos que preceden al éxtasis. Y el padre Gabriel. Su nombre desapareció de todos los registros. Pero en ciertos monasterios se susurra una oración olvidada. Una plegaria que solo los valientes se atreven a recitar. No me libres del deseo, Señor, sino del miedo a sentirte en él. Cuando la noche es muy callada y el cielo se tiñe de rojo. Dicen que una estrella cae sobre el antiguo valle de San Damián. Y que al tocar la tierra, se abre una flor dorada. Que late como un corazón. Nadie sabe si es milagro o maldición. Solo se sabe que quien la mira siente una paz extraña.
Una mezcla de ternura y fuego. Como si el universo entero respirara dentro de su pecho. Y entonces comprende. Comprende lo que ni ángeles ni hombres pudieron aceptar. Que el placer no fue el pecado original, sino la primera forma del amor.